Secundaria segundo grado. Matemáticas. Construcción de polígonos regulares. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Recuerden estar atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo realizar anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como de las dudas que les puedan surgir a lo largo de la lección. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Él nos ayudará a comprender el tema de esta sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leslie. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión continuaremos con el estudio de un tema fascinante relacionado con las matemáticas. Hoy aprenderemos a resolver problemas de construcción de polígonos regulares con instrumentos geométricos a partir de varios datos. Para iniciar, analicemos la siguiente situación. En la clase de formación cívica y ética, las maestras les pidió a sus alumnos elaborar un proyecto que consistía en identificar en cada miembro de su familia un valor universal o una cualidad que los caracterizara y entregárselos como reconocimiento. Para ello, cada estudiante entregará tarjetas en forma de polígonos regulares que incluyeran al centro dicho valor. Problema 1. José, un estudiante de segundo de secundaria, pretende construir triángulos equiláteros para este proyecto. Quiere trazar un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. Recordemos, ¿cómo puede José construir cada uno de esos triángulos equiláteros con el uso de la regla y el compás? Construyámoslo juntos. Tracemos un segmento de recta AB que mida 10 centímetros. Sabemos que los lados del triángulo deben ser iguales. ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos los lados tengan la misma longitud? Usemos el compás. Abramos el compás a una longitud de 10 centímetros y tracemos la circunferencia E, tomando como centro el punto A del segmento AB. De esta forma, cualquier segmento que vaya de un punto de la circunferencia E hasta el punto A tendrá una longitud de 10 centímetros. Asimismo, al trazar la circunferencia M de 10 centímetros de radio con centro en el punto B, cualquier punto de esta también tendrá una longitud de 10 centímetros hacia el punto B. Observen que en el punto de intersección C de las circunferencias E y M mantiene hacia los puntos A y B una distancia equivalente a la de sus radios, es decir, de 10 centímetros. Al trazar los segmentos CA y CB, hemos construido el triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. Ahora, solo le falta a José recortarlo e incluir la leyenda de un valor que caracterice a cada miembro de su familia. Él decidió anotar para su mamá el respeto, ya que ella es muy respetuosa y le ha inculcado a José el respeto a los demás y a sí mismo. Ana, por su parte, quiere usar cuadrados. Ella quiere construirlos de forma que estén inscritos en una circunferencia de 6 centímetros de radio. Los compañeros de clase le han propuesto que utilice diagonales en la construcción de sus cuadrados. Hagamos la construcción de Ana. Se traza la circunferencia J de 6 centímetros de radio, tomando como centro al punto A. Ahora tomamos un punto cualquiera de la circunferencia J y lo llamaremos B. Si B será un vértice del cuadrado, ¿cómo podemos trazar las diagonales usando solo regla y compás? Al prolongar el segmento AB de forma que interseque a la circunferencia J en el punto C, hallamos una de las diagonales del cuadrado, que es ahora el segmento BC. ¿Y cómo trazamos la otra diagonal con regla y compás?
Tracemos la mediatriz del segmento BC. Recuerden que la mediatriz es una recta perpendicular a un segmento y además pasa por su punto medio. En este caso, la mediatriz debe ser perpendicular a BC y pasar por el punto A, que es el centro de la circunferencia J, y el punto medio del segmento BC. Para trazar la mediatriz del segmento BC, primero trazaremos la circunferencia M, abriendo el compás a un radio de 12 centímetros y tomando como centro el punto B. Después, trazamos la circunferencia D, abriendo el compás a un radio de 12 centímetros, tomando como centro el punto C. Las circunferencias M y D se intersecan en los puntos D y E, por donde pasará la mediatriz de BC. Al trazar el segmento DE, nos damos cuenta que este forma parte de la mediatriz del segmento BC. Las intersecciones del segmento DE con la circunferencia J, es decir, los puntos F y G, serán también vértices del cuadrado inscrito en la circunferencia J. Al trazar los segmentos BF, FC y CG y GB, formamos el cuadrado de Ana. Podemos darnos cuenta en el cuadrado de Ana que la longitud de cada lado es mayor que la longitud del radio. Finalmente, solo falta que Ana lo recorte y anote el valor o la cualidad que reconoce en cada miembro de su familia. Ella identifica en su papá a la justicia y lo anota en el cuadrado. Cada integrante del grupo de José y de Ana eligió diferentes polígonos regulares para su proyecto y diferentes formas para trazarlos. Luisa, por su parte, optó por construir pentágonos regulares de 10 centímetros de lado, mientras que Arturo eligió trazar hexágonos regulares de 8 centímetros de lado. Ayudemos a Luisa a trazar su pentágono. Examinemos. ¿Cómo podemos trazar un pentágono de 10 centímetros de lado? Elijamos ya sea el ángulo interior o el ángulo exterior. Sabemos que un pentágono tiene 5 lados y su ángulo central lo obtenemos al dividir 360 grados entre 5, es decir, 72 grados. Para encontrar el ángulo interior, a 180 grados le restamos 72 grados, porque son suplementarios, y obtenemos 108 grados. Elijamos el ángulo interior. ¿Qué es lo primero que debemos trazar? Comencemos por el segmento AB de 10 centímetros. Ahora, usando el transportador, medimos un ángulo interior de 108 grados sobre el segmento AB, utilizando como centro al vértice al punto A. Y trazamos una semirrecta para formar ese ángulo. Para asegurarnos que el siguiente lado tenga igual longitud que el lado AB, abrimos el compás a 10 centímetros y marcamos la circunferencia C, considerando como centro al vértice A. La intersección de la circunferencia C con la semirrecta nos indica el tercer vértice del pentágono, que es el vértice E. ¿Cómo podemos trazar los vértices C y D que faltan para completar el pentágono? Uno de los compañeros de Luisa, Pedro, le recomienda continuar con el mismo procedimiento, midiendo cada uno de los ángulos interiores. Para encontrar el punto D, Luisa mide sobre el vértice E el ángulo interior de 108 grados, traza la semirrecta y localiza el vértice D. Para hallar el punto C, Luisa decide usar el compás, abriéndolo a una longitud de 10 centímetros, marcando las circunferencias P y K, tomando como centro los puntos D y B respectivamente. El punto C corresponde a una de las intersecciones de las circunferencias P y K. Una vez localizado el punto C, Luisa traza los segmentos DC y CB para terminar la construcción de su pentágono. Luisa ha concluido la construcción de su pentágono regular, pero se le ha ocurrido construir reguiletes en lugar de tarjetas para regalárselos a sus familiares. Recuerden que los reguiletes
son juguetes compuestos por una varilla de madera que en la parte superior tiene sujeto al centro una figura de papel, celofán, cartón o cualquier otro material ligero que gira con el viento. Esta figura será un pentágono regular en el caso de Luisa. ¿Cómo podemos encontrar el centro del pentágono? Pedro, el compañero de Luisa, comenta que con el punto de intersección de las bisectrices de dos ángulos interiores se puede encontrar el centro, mientras que Luisa considera que es mejor trazar dos de las mediatrices de los lados del pentágono. Tracemos las mediatrices de los segmentos DE y DC. Primero, para trazar las mediatrices del segmento DE, Luisa marca las circunferencias E y Q de 10 centímetros de radio, tomando como centro el vértice E y después el vértice D. Traza la mediatriz M, que pasa por los puntos H y G, que son las intersecciones de las circunferencias E y Q. Ahora Luisa traza la mediatriz del segmento DC. Para ello, marca las circunferencias Q y R de 10 centímetros de radio, tomando como centro los vértices D y C. Localiza sus intersecciones correspondientes, que son los puntos J y K, y traza la mediatriz N, que pasa por los puntos J y K. Luisa asegura que el punto de intersección de las mediatrices M y N es el centro del pentágono O. ¿Y cómo podemos asegurarnos que el punto O es el centro del pentágono? Trazamos la circunferencia circunscrita del pentágono, tomando como centro el punto O. La circunferencia circunscrita S debe intersecar a todos los vértices del pentágono. Nos hemos dado cuenta que, al abrir el compás desde el centro O hasta el vértice A y trazar la circunferencia S, esta cruza todos los vértices del pentágono. También nos damos cuenta que la longitud de un lado es mayor que la longitud del radio. Luisa ha podido trazar un pentágono regular de 10 centímetros de lado, usando el ángulo interior para ello. Además, encontró el centro del pentágono para poder construir un reguilete pentagonal usando las mediatrices de los lados DE y CD. Luisa decidió regalarle uno de los reguiletes pentagonales que construyó a su amigo Pedro, con la leyenda de solidaridad, porque él siempre la apoyó al realizar sus trazos. Por su parte, Pedro se ha quedado intrigado por saber si puede encontrar el centro del pentágono de Luisa utilizando las bisectrices de los ángulos A y B. Pedro decide realizar los trazos para corroborarlo. Recordemos que la bisectriz es la recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Para trazar la bisectriz del ángulo A, Pedro traza el arco E, con una abertura del compás de 10 centímetros, tomando como centro el punto A, de tal forma que interseque a los vértices E y B. Con esa misma abertura del compás, ahora toma como centro el punto B y traza el arco Q. Después, apoyándose en el punto E con la misma abertura del compás, traza el arco R. Pedro traza la recta que pasa por los puntos de intersección de los arcos R y Q, es decir, traza la bisectriz Y del ángulo A. Pedro repite este procedimiento para marcar la bisectriz del ángulo B. Para comprobarlo, Pedro marca la circunferencia circunscrita del pentágono y esta, en efecto, interseca a todos los vértices del pentágono. Pedro y Luisa han realizado dos construcciones diferentes para encontrar el centro del pentágono. Analicemos ambos trazos para el pentágono. ¿Cómo son las mediatrices de los lados DE y DC? Al compararlas con las bisectrices de los ángulos A y B, nos damos cuenta que la mediatriz M del segmento DE corresponde a la bisectriz X del ángulo B. Asimismo, la mediatriz N del segmento DC corresponde a la bisectriz Y del ángulo A. Es por ello que tanto Luisa como Pedro pudieron encontrar el centro, ella usando las mediatrices de dos lados y él usando las bisectrices de dos ángulos. Por otro lado,
Arturo ha decidido, para este proyecto, construir hexágonos regulares. Arturo recibe diferentes recomendaciones de sus compañeras y compañeros para la construcción de los hexágonos. José, quien ha trazado triángulos equiláteros, dice que puede trazar 6 triángulos equiláteros, de tal forma que pueda construir su hexágono regular. Ana le indica que puede usar las diagonales para construir su hexágono, ya que ella construyó su cuadrado usándolas. Luisa le recomienda usar uno de sus ángulos interiores para su construcción, y Pedro asegura que también puede trazarlo usando el ángulo exterior. ¿Cómo podemos trazar un hexágono regular de 8 centímetros de lado? Arturo decide construir su hexágono regular utilizando el ángulo exterior y corroborar quién de sus compañeros tiene razón. Para construirlo, Arturo traza el segmento de recta AB de 8 centímetros. Como sabemos que el ángulo exterior es de 60 grados, Arturo prolonga el segmento AB para medir con un transportador el ángulo exterior de 60 grados, considerando al punto B como vértice. Ahora, mide el ángulo exterior de 60 grados y marca una semirrecta del punto B al punto P que marcó con el transportador. ¿Qué debe hacer Arturo para que el lado que pasará por la semirrecta BP mida también 8 centímetros? Él usa su compás a una abertura de 8 centímetros y tomando como centro el vértice B, traza la circunferencia T de forma que la interseque a la semirrecta BP en el punto C. Arturo verifica que el ángulo interior ABC sea de 120 grados. ¿Cuáles son los siguientes trazos que debe hacer Arturo para completar su hexágono? Luisa le recomienda encontrar el centro del hexágono, ya que con 2 de sus lados, al trazar sus mediatrices, se puede encontrar el centro y con él encontrar sus vértices. Arturo considera la recomendación de Luisa y prosigue con el trazo. Él traza las mediatrices de los segmentos AB y BC. En el punto de intersección de las mediatrices J y K se localiza el centro del hexágono. Posteriormente, traza la circunferencia M, ya que los vértices del hexágono intersecan esa circunferencia. ¿Cómo puede Arturo localizar los vértices D, E y F para terminar de construir el hexágono? Él abre el compás con una abertura de 8 centímetros y tomando como centro el punto C, traza la circunferencia U, intersecando a la circunferencia M en los puntos B y D. Reflexionemos. ¿Por qué la circunferencia U también coincide con el centro del hexágono? Esto quiere decir que el radio de esa circunferencia también mide 8 centímetros. Arturo comprueba que, en efecto, el hexágono está formado por triángulos equiláteros, porque el radio es igual al lado del hexágono, como lo indicaba José. Para proseguir los trazos del hexágono, Arturo continúa trazando el segmento DC. Posteriormente, para localizar el vértice F, marca la circunferencia V con una abertura de 8 centímetros, tomando como centro el punto A. El punto de intersección de la circunferencia V con la circunferencia M le llama vértice F. Traza un segmento de recta desde el punto A hasta el punto F. Finalmente, Arturo traza la circunferencia E tomando como centro el punto D, con una abertura del compás de 8 centímetros. Al punto de intersección de las circunferencias E minúscula y M lo denomina como vértice E mayúscula. Después, marca el segmento EF para terminar el trazo. Una vez que Arturo terminó de construir su hexágono, consideró que era importante reconocerle a su hermano el valor de la honestidad. Analicemos los trazos del pentágono y del hexágono. La mediatriz de un lado en un polígono regular siempre interseca uno de sus vértices. ¿Podemos predecir en qué polígonos regulares las mediatrices intersecan a los vértices? Nos hemos dado cuenta que la mediatriz M del pentágono interseca al vértice B, así como la mediatriz N interseca al vértice A. Pero esto no ocurre en el hexágono. La mediatriz J del segmento ED
También es la mediatriz del segmento AB, así como la mediatriz del segmento EF también es la mediatriz del segmento BC y no pasan por ningún vértice. Podemos inferir que en polígonos regulares, cuando el número de lados es par, las mediatrices de los lados no coincidirán con alguno de los vértices. Asimismo, las mediatrices de los lados de un polígono regular coincidirán con sus ángulos de sus vértices cuando el número de lados es impar. Gracias a todas y todos ustedes que nos siguen desde casa. Ahora quiero invitar a nuestro maestro a que nos ayude a recuperar los aspectos más relevantes de lo que hemos revisado. Adelante, maestro. Gracias. Podemos construir un polígono regular utilizando diferentes datos, como la longitud del lado del polígono regular, el ángulo interior o el ángulo exterior. También hemos encontrado el centro de algunos polígonos regulares usando la mediatriz en un caso o la bisectriz en otro. Ahora, reflexionemos. ¿En qué otras situaciones podemos utilizar estas construcciones? Problema 2. En la clase de ciencias con énfasis en física, el maestro solicitó un proyecto de óptica relacionado con la luz. Uno de los equipos encontró el disco de Newton y quieren construirlo. Newton quería demostrar que la luz se descomponía en los colores del arco iris. El disco de Newton es un dispositivo circular dividido en 7 sectores circulares con los 7 colores fundamentales del arco iris, que al girar se combinan para formar el color blanco. Vamos a construirlo. Araceli, una de las integrantes del equipo, decide trazar la circunferencia S de 15 centímetros de radio en una cartulina blanca. Reflexionemos. ¿Cómo dividimos el círculo en 7 sectores iguales? Marco, otro integrante del equipo, menciona que se pueden trazar los 7 ángulos centrales. Para calcular el ángulo central se divide 360 grados entre 7, que es aproximadamente 51.43 grados. Esto quiere decir que nuestra medición será aproximada. Ángulo central es igual a 360 grados entre 7, es aproximadamente 51.43 grados. Araceli mide el ángulo central de aproximadamente 51.4 grados con el transportador, marcando los radios AO y BO que lo forman. Después, con el compás, mide la abertura desde el punto B hasta el punto A. Con esta abertura, tomando como centro el punto B, marca un arco, de forma que interseque a la circunferencia S en el punto C. Repite este procedimiento hasta llegar al punto A, sin modificar la abertura del compás. Pero Araceli prefiere construir un heptágono, así que entre ella y Marco trazan los lados del heptágono, verificando que tenga los 7 lados para colorear a los 7 triángulos con los colores fundamentales. Es tiempo de colorear, de acuerdo con el orden de los colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. Ahora, en el centro del heptágono, Araceli y Marco le colocan un hilo de cáñamo. También puede ser un pedazo de estambre. De forma que al girarlo en un sentido y estirarlo, este gire rápidamente en sentido contrario. Hagan su propio disco de Newton y verifiquen lo que sucede. Les agradecemos nuevamente que continúen con nosotros en esta sesión. Hemos aprendido a construir un heptágono regular con base en el disco de Newton, usando para ello el ángulo central. Ahora resumiremos cuáles son las construcciones que hemos realizado de polígonos regulares. Recapitulemos. Podemos construir un triángulo equilátero con regla y compás. Hemos construido un cuadrado inscrito en una circunferencia usando sus 2 diagonales. Hemos construido un pentágono regular usando su ángulo interior. Podemos localizar el centro de un pentágono regular usando las mediatrices de los lados. También podemos localizar el centro de un pentágono regular trazando las bisectrices de sus ángulos. Hemos aprendido que en un polígono regular de número de lados impar, la bisectriz de un ángulo
corresponde a la mediatriz de uno de sus lados. Hemos construido un hexágono regular usando el ángulo exterior. También hemos construido un heptágono usando el ángulo central. Listo, terminamos. Ahora, para finalizar, les propongo el siguiente reto. Construyan un octágono regular inscrito en una circunferencia de 10 centímetros de radio y un eneágono regular de 10 centímetros de lado, usando el ángulo exterior, y localicen su centro. Después, describan el procedimiento de construcción de cada polígono. Queremos recordarles que elaboren sus notas considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan el reto de ser posible. Y sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al maestro Eduardo por su intervención en esta sesión. Y a todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.